que afectan la absorción es la formulación del fármaco, la circulación en el sitio de aplicación, la concentración del fármaco, la solubilidad del fármaco, lipo o hidrosoluble. Por eso hablábamos de sustancias lipo o hidrosolubles, el área de absorción, y es importantísimo en un medicamento el tamaño de la molécula. ¿Qué factor favorece la absorción? El alto flujo sanguíneo. No es lo mismo administrar un fármaco por vía oral que por vía intramuscular o vía intravenosa. Una alta concentración del medicamento por su factor de biodisponibilidad. Grandes superficies de administración. Pequeños tamaños moleculares. Entre más pequeña sea el tamaño molecular del fármaco, más fácilmente se va a absorber. ¿Sí? Si nosotros entendemos entonces cuáles son los factores que producen o favorecen la absorción de un fármaco, siempre, señores estudiantes, en farmacocinética debemos absorber o debemos entender lo que son las vías de administración, para que así tengamos el patrón de absorción, la utilidad que podemos tener con un fármaco y las limitaciones, sobre todo, y precauciones cuando nosotros elegimos una vía de administración. Así entonces, por ejemplo, la vía oral o la administración oral es la más común, la más segura, la más conveniente y la más económica. La desventaja de la vía de absorción por vía oral es que muchas veces es limitada por diferentes cuadros, por ejemplo, una hiperemesis gravídica, por enzimas digestivas o por un pH gástrico. Y lo más importante en la vía de administración oral, siempre necesitamos de la colaboración del paciente. La vía sublingual, importantísima. Recordemos que cuando nosotros administramos un medicamento por vía sublingual, el drenaje venoso de este fármaco va desde la boca directamente hacia la cava superior. Por tanto, queda protegido del primer paso hepático o intestinal. Esto es importante cuando nosotros ya analicemos en la próxima clase y que ustedes presenten lo que es el efecto del primer paso hepático y el sistema microsomal hepático. En la vía sublingual nosotros utilizamos mucho en obstetricia. Cuando ustedes ya vayan a ver en sus próximos casos lo que es manejo de la hemorragia posparto, o a su vez la inducción del parto, la maduración cervical, en caso de, por ejemplo, nosotros tener abortos diferidos, utilizamos un fármaco que va a ser muy conocido por ustedes y que también está descrito dentro de la normativa del Ministerio de Salud Pública, que es el misoprostol. El misoprostol se administra por vía sublingual y recuerden que no cumple efecto del primer paso hepático, va directamente a la cava superior y que prácticamente en 15 minutos usted va a tener un efecto, ¿sí?, del misoprostol sobre el organismo. Entonces, la vía sublingual la utilizamos mucho en lo que es maduración cervical, manejo del aborto diferido, manejo también de lo que es hemorragia posparto. La vía intravenosa. Recordemos que la vía intravenosa, su biodisponibilidad es completa y la distribución es rápida. Puede ocurrir reacciones indeseables debido a que se puede alcanzar concentraciones rápidas en plasma y los tejidos. Recordemos siempre que una vez que administramos un fármaco por vía intravenosa, no hay marcha atrás. No se pueden por vía intravenosa administrar soluciones oleosas o aquellas que precipitan los componentes de la sangre o que producen hemólisis. Recuerden también siempre, señores estudiantes, que al administrar una medicación por vía intravenosa, hágalo en forma lenta. Nunca sea precipitado en administrar una sustancia por vía intravenosa rápida, porque los efectos secundarios pueden ser inmediatos. Recuerden, vía intravenosa, una vez que administra el fármaco, no hay marcha atrás. Administración subcutánea. La administración subcutánea solo puede realizarse con fármacos que no irriten el tejido. De lo contrario, usted puede ocasionar dolor intenso, necrosis y escara del tejido. La velocidad de absorción a veces o a menudo es lenta cuando usted administra un fármaco por vía subcutánea. Y también puede ser constante para dar un efecto también sostenido. En ginecobstetricia utilizamos mucho la vía subcutánea, sobre todo para que son los implantes anticonceptivos, el famoso Implanon o el Yadel, que nosotros lo dejamos en vía subcutánea, sí, cara interna del brazo que no manejamos y que tiene un efecto de hasta 3 y hasta 5 años. Por tanto, ¿no es cierto?, su periodo de absorción es lento y sostenido. La administración intramuscular, que creo que de las que también más utilizamos, se utiliza sobre todo para agentes, para soluciones acuosas. Esta depende de la velocidad del flujo sanguíneo en el sitio de inyección y puede ser relativamente rápida.
Así, una preparación acuosa en el deltoides o en el vasto externo es mucho más rápida que cuando se administra en el glúteo mayor. Ustedes van a ver que cuando ustedes manejen hemorragia parto, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes quieren administrar un útero tónico, una oxitocina, ¿sí? La vía de administración en ese momento va a ser la más adecuada, el vasto externo. También recuerden que, por ejemplo, nosotros tenemos vacunas que no podemos administrar en el glúteo, sino que deben ser administradas en el deltoides. Por ejemplo, la vacuna para la inmunización RH o la vacuna para el COVID, ¿no es cierto? Lo hacemos en el deltoides. Todo siempre usted debe recordar que cuando utilice la vía intramuscular, debe saber en qué sitio la administra y por qué la administra. La vía intraarterial. La vía intraarterial se utiliza sobre todo para aquellos agentes diagnósticos como tratamientos de tumores hepáticos, el cáncer de cabeza y cuello. La administración intraarterial inadvertida puede causar complicaciones muy graves. Tenga mucho cuidado, recuerde que siempre o la mayoría de veces van, ¿no es cierto?, vena, arteria y nervio, así nos enseñaron, ¿no es cierto? Si usted por equivocación, en vez de pinchar la vena, pincha la arteria, administra un fármaco, las consecuencias pueden ser gravísimas. ¿Sí? La vía tópica, la administración o la aplicación tópica, los fármacos aplicados sobre mucosas como el ojo, nariz, nasofaringe, vagina, van a producir efectos locales y su absorción es excelente. Recuerden que nosotros también utilizamos mucho la vía vaginal. La vía vaginal, sobre todo, la utilizamos cuando administramos misoprostol, el mismo para producir reblandecimiento del cuello del útero. Sí, y utilizamos esta vía porque se absorbe rápidamente y produce, sí, el reblandecimiento, la dilatación del cuello uterino. ¿Sí? Entonces, la vía tópica también la utilizamos, ¿sí? Muchas veces, sin que en la vagina, ustedes saben, medio de absorción es excelente. La transdérmica, la absorción transdérmica, la absorción de fármacos a través de la piel intacta depende de la superficie sobre la cual se aplica y de la solubilidad en lípidos. Los parches tópicos de liberación controlada están cada vez más disponibles, como son anticonceptivos o también en menopausia. En ginecobstetricia, la transdérmica también la utilizamos bastante. Parches transdérmicos para anticoncepción, parches para anticoncepción, sí, de liberación lenta y prolongada. Generalmente estos parches tienen mucha solubilidad en lípidos. Administración rectal. Recuerde usted que al administrar un fármaco por vía rectal, el 50% del fármaco evita el efecto del primer paso hepático. Sin embargo, su absorción puede ser irregular e incompleta y en algunos casos se dice puede producir irritación de la mucosa rectal. Otra vía que también nosotros vamos a utilizar mucho. Si usted tiene una paciente con un embarazo de menos de 12 semanas, con una hipertermia, con fiebre sobre 39, 40 grados y quiere bajar rápidamente esa temperatura, utilice la vía rectal y va a tener un efecto inmediato. Por ejemplo, en una hemorragia posparto, como usted no puede administrar el misoprostol por vía vaginal porque está sangrando, como usted sabe que la vía sublingual se demora 15 minutos en hacer efecto, pues podemos utilizar la vía rectal en donde conseguimos efectos casi inmediatos para lo que es una buena tonicidad del útero en caso de una hemorragia posparto, sobre todo la hipotonía uterina. ¿Sí? Entonces la vía rectal es otra vía que también utilizamos. La vía pulmonar, la absorción pulmonar. Los fármacos volátiles y gaseosos pueden absorberse e inhalarse por el epitelio pulmonar y membranas respiratorias. La superficie de absorción del pulmón es grandísima, casi instantánea, y tampoco se cumple con el efecto del primer paso hepático, ¿no? Cuando nosotros hablamos de farmacocinética y de absorción, siempre nosotros vamos a hablar de posología. Cuando hablemos de antibióticos, tenemos que dar posología. La posología simplemente es la ciencia encargada de estudiar la dosis de los medicamentos. Entonces, cuando hablamos de posología de fármacos, recordemos siempre, ¿no es cierto?, que palabras claves que ustedes deben siempre tener en su mente. Dosis mínima. La dosis mínima se refiere a la menor cantidad del medicamento, pero para conseguir un efecto deseado. Hablemos, por ejemplo, embarazo e infección de vías urinarias. Queremos utilizar la ampicilina como primera elección de antibiótico, pues la dosis mínima será 1 gramo intravenoso. Punto, pare de contar. ¿Cuál es la dosis máxima? Es la mayor cantidad de un medicamento que puede ser tolerado por el paciente sin experimentar toxicidad.
Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a someter a una paciente a una cesárea y necesitamos entrar con una dosis máxima de antibiótico para protegernos en el resto del posoperatorio y posquirúrgico. Pues podemos dar 2 gramos de cefazolina vía intravenosa como dosis máxima. La dosis de mantenimiento, sí, es aquella que nos ayuda a mantener una concentración estable en el organismo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una paciente con embarazo o infección de vías urinarias, queremos empezar con 1 gramo de ampicilina, pues tenemos que ese gramo de ampicilina repetirlo a las 6 horas, porque esa es la concentración que requiere la ampicilina para estar estable en el organismo. Es decir, no vamos a dar, pues, como dosis mínima 500 miligramos, tenemos que dar 1 gramo. No vamos a dar como dosis de mantenimiento cada 8 horas. Sabemos que la vida media, sí, es de 6 horas de la ampicilina, por tanto, la concentración será cada 6 horas, la dosis de mantenimiento. ¿Qué es la dosis de carga? Es la dosis o serie de dosis que utilizamos para alcanzar una concentración deseada. Tenemos una paciente igualmente con embarazo más infección de vías urinarias. Queremos entrar con una dosis de carga para empezar un tratamiento adecuado. No utilizaremos 1 gramo, podemos utilizar 2 gramos de entrada de ampicilina y después de esa dosis de carga bajar a 1 gramo cada 12 horas, que es la dosis de mantenimiento. Distribución de los fármacos. Una vez que hablamos de absorción, de posología, de lo que vamos a hablar, de lo que ya hemos descrito, de vías de administración, hablemos de distribución del fármaco. Se absorbió el fármaco y se distribuye. La distribución se refiere simplemente a la repartición de los fármacos en los diferentes tejidos, en los diversos tejidos del organismo. Un fármaco se distribuye en los líquidos intersticiales e intracelulares en función de sus propiedades físico-químicas. Inicialmente, los órganos como el hígado, el riñón, el cerebro, son bien perfundidos y son los que reciben la mayor parte del fármaco. Mientras que la distribución a otros órganos, a otros tejidos como el músculo, grasas o la piel es mucho más lenta. Es decir, que la distribución del fármaco depende de la biodisponibilidad. Otra vez esta palabra clave, biodisponibilidad, fracción libre del fármaco, no unida a las proteínas y que va a ejercer su acción. Aproximadamente se toman de 15 a 20 minutos para que un fármaco pase de la circulación a los tejidos. ¿Y a qué nos referimos con la fracción activa? Nuevamente, la fracción activa es aquella que queda libre de unión a las proteínas, es decir, la biodisponibilidad del fármaco. Recuerde esto porque la fracción activa, es decir, la biodisponibilidad en las diferentes entidades puede ser muy variable. Unión a las proteínas plasmáticas. La albúmina es un importante portador de fármacos ácidos, como lo dijo también su compañera, mientras que la glucoproteína ácido alfa-1 se une a fármacos básicos. La unión generalmente es reversible. Sin embargo, pueden haber ciertas enfermedades que pueden afectar la unión del grado de fármacos a las proteínas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, por ejemplo el cáncer, como por ejemplo el embarazo. ¿A qué llamamos nosotros redistribución? El efecto de un fármaco generalmente termina cuando se excreta y primero se metaboliza y después se excreta, pero también un fármaco puede terminar por redistribución. Es decir, que desde su sitio de acción pasa a otros tejidos o a otros sitios, por ejemplo, los anestésicos. Cuando usted tiene una cesárea o cuando se realiza una cesárea, se realiza una punción del espacio peridural, es decir, una anestesia raquídea, ¿sí? Entonces, usted está administrando el fármaco en el conducto, es decir, por vía intratecal que llamamos, ¿no es cierto? Pero el efecto del fármaco lo va a hacer desde los miembros inferiores hacia abajo y tiene que redistribuirse. Unión a los tejidos. Muchos fármacos, ¿sí?, pueden acumularse en los tejidos en concentraciones más altas, inclusive que en la sangre y líquidos extracelulares. Y generalmente esta unión también es reversible y puede servir como depósito que prolonga su acción en el mismo tejido o en otro distante alcanzado por fármacos a través de la circulación. Por ejemplo, aquí tenemos los famosos implantes. Lo que nos compete a nosotros, la transferencia transplacentaria. La placenta funciona siempre como una barrera selectiva para proteger al feto contra los efectos nocivos de los fármacos. Sin embargo, recuerden siempre que el feto está expuesto a todos los fármacos ingeridos por la madre.
Una vez que hablamos de distribución, pasemos al siguiente paso de la farmacocinética, que es el metabolismo. El metabolismo se refiere a la eliminación química o transformación metabólica de las drogas. Hay dos aspectos esenciales en el metabolismo que son las reacciones de fase 1 y fase 2. La reacción de fase 1 corresponde a procesos de oxidación, reducción e hidrólisis. No son de carácter sintético. Dentro de las reacciones de fase 1 actúan la familia de la citocromo P450, 1A2, 2C9, 2D6 y 3A4. Estas reacciones de fase 1 metabolizan el 50% de los fármacos. Cuando el fármaco no es posible metabolizarlo a través de la reacción de fase 1, pasa a una reacción de fase 2. Es decir, corresponde a la inactivación de la droga por medio de procesos de conjugación. Estos generalmente son de carácter sintético y son más fáciles de excretar por vía renal o por vía hepática. Lo hace a través de sistemas enzimáticos como el retículo endoplásmico liso del hígado, que contienen los famosos microsomas, que a su vez estos contienen oxidasas, reductasas, esterasas y glucuroniltransferasas. El sitio más común entonces de metabolismo o biotransformación de las drogas será entonces el hígado, pero también puede ocurrir a nivel pulmonar, renal, gastrointestinal y cerebral el metabolismo de un fármaco. Como nosotros y sus compañeros lo explicaron bien anatómicamente, ¿no es cierto? La arteriola aferente, eferente, el glomérulo, ¿sí? Y los mecanismos de excreción. Simplemente el pasaje de las drogas desde la circulación hacia el exterior del organismo lo conocemos como excreción. Los fármacos se eliminan del cuerpo sin cambios o como un metabolito. La excreción renal lo hace a través de la filtración glomerular, secreción tubular activa y reabsorción tubular pasiva. Esto es lo que yo le comentaba a su compañera. ¿Cómo se excretan los fármacos? A nivel del riñón, filtración glomerular, secreción tubular activa y reabsorción tubular pasiva. La excreción renal de un fármaco en forma inalterada es del 25 al 30% de todos los fármacos administrados a los seres humanos. Mientras que la excreción biliar o fecal lo hacen las sustancias que se excretan en las heces y que son principalmente aquellos fármacos administrados por vía oral. ¿Sí? O no son absorbidos o se eliminan como metabolitos hacia la bilis, que se secreta directamente en el tracto intestinal y no se absorbe. La excreción por otras vías, como por ejemplo el sudor, las lágrimas, la leche materna, es cuantitativamente poco importante. Por tanto, cuando nosotros hablamos de una eliminación, ¿sí? El factor más importante para determinar la concentración farmacológica es esta, la eliminación. Los tres factores que influyen en la eliminación serán la dosis, el flujo sanguíneo orgánico, la función renal y la función hepática entonces. Recuerden entonces, ¿sí? Que la excreción biliar y fecal, sí, es también bastante importante. Hablamos entonces de la eliminación como la medida o la capacidad que tiene el cuerpo para eliminar un fármaco, ¿sí? Los principios de eliminación farmacológica siempre van a seguir los conceptos de eliminación de la fisiología renal. Por eso se les manda a preparar fisiología renal. Los dos sitios de depuración farmacológica, como ya les dije, son los riñones y el hígado. La eliminación entonces del fármaco sin cambios en la orina, como les dije, representa definitivamente, sí, la concentración farmacológica. ¿A qué llamamos farmacocinética clínica? La farmacocinética clínica se basa en la mejoría de la eficacia terapéutica y evitar efectos indeseables. Recuerden bien que no existe fármaco que no produzca un efecto indeseable. ¿Qué es la biodisponibilidad? Como ya lo hemos dicho varias veces, es la fracción del fármaco sin cambios que llega a la circulación sistémica después de su administración por cualquier vía. El grado de absorción de un fármaco dependerá si es que es muy hidrofílico, por lo que podrá cruzar la membrana celular lipídica, o si es demasiado lipofílico y no es lo bastante soluble para cruzar la capa acuosa adyacente a la célula. Entonces, el grado de biodisponibilidad dependerá entonces, el grado de absorción, ¿sí? Del fármaco dependerá si es que es muy hidrofílico o lipofílico. El efecto del primer paso.
Siempre recuerde el efecto del primer paso cuando usted administre un fármaco. Después de la absorción, como lo vemos aquí en el gráfico, a través de la pared intestinal, la sangre portal lleva el fármaco al hígado antes de la circulación sistémica. Además del hígado, puede excretar el fármaco directamente hacia la bilis. También puede metabolizarse el fármaco en la pared intestinal o incluso en la sangre, aunque esto no es lo más frecuente. Cualquiera de estos sitios puede llevar a una reducción de la biodisponibilidad. Por tanto, cuando usted tiene una paciente embarazada, donde se altera mucho la función hepática, donde hay aumento del volumen de líquido, donde hay disminución de la concentración plasmática de albúmina, la biodisponibilidad cambiará mucho en esta paciente que usted administra fármacos. ¿Sí? A esto se le conoce como eliminación del primer paso. Entonces, la velocidad de absorción dependerá del sitio de administración y de la formulación del fármaco. Tanto la velocidad de absorción como la velocidad de administración de un fármaco pueden influir en la eficacia clínica de una sustancia. Conceptos también de farmacocinética clínica son, ¿no es cierto? Sí, la vida media. Recordemos que el efecto del primer paso se puede evitar con dosis sublinguales, ¿sí? Con preparaciones transdérmicas y en menor proporción vía rectal, en un 50%. Los fármacos inhalatorios no tienen efecto del primer paso, pero sí los pulmones o el epitelio pulmonar actúa como efecto del primer paso. ¿Cuándo hablamos entonces nosotros de fármacos con su vida media? ¿Qué es la vida media? Es una medida de la velocidad de eliminación de la circulación del fármaco de la circulación sistémica. Es decir, es el tiempo necesario para reducir a la mitad la cantidad del fármaco en el cuerpo durante su eliminación. La vida media es muy útil porque nos indica el tiempo necesario para alcanzar un equilibrio del 50% o para disminuir a un estado de equilibrio del 50% después de un cambio en la velocidad de administración del medicamento. Definitivamente, si un cambio en la vida media de un fármaco no siempre va a reflejar un cambio en la eliminación farmacológica. ¿A qué nos referimos con volumen de distribución? La volumen de distribución se relaciona la cantidad del fármaco en el cuerpo con la concentración del fármaco en el sangre o en plasma. Y aquí llamamos aclaramiento, claranza o depuración. Es una medida de la eficiencia que tiene el cuerpo para eliminar el fármaco de la circulación sistémica. Así como hablamos entonces de farmacocinética clínica, también tenemos principios farmacocinéticos. Muchas veces el fármaco es lo bastante liposoluble y estable para ser administrado como tal. Como ya dijimos, sin embargo, en algunos casos, debe administrarse un precursor químico inactivo que se absorbe y se distribuye con facilidad y que luego se convierte en un compuesto activo mediante un proceso biológico dentro del cuerpo. A esto se lo llama como profármaco. Solo en algunas ocasiones es posible aplicar un fármaco directamente en el tejido en el que va a ejercer su acción. La mayoría de veces decide transformarse o trasladarse a otro compartimiento. Por ejemplo, la aplicación tópica de un antiinflamatorio en la piel o mucosa pasa directamente a hacer su efecto. Lo más frecuente, que se vaya de un compartimiento corporal, sí, desde su sitio de acción a otro compartimiento. Para esto es necesario que el fármaco se absorba a la corriente sanguínea, se distribuya a su sitio de acción y luego atraviese varias barreras que separan estos compartimientos. Después de ejercer su efecto, el fármaco debe eliminarse en forma razonable mediante una desactivación metabólica. Pero, sí, siempre recordemos también que sí, los fármacos pueden atravesar, como lo dijo su compañera, a través de los diferentes procesos como difusión acuosa, difusión lipídica, transporte activo, difusión facilitada, endocitosis o pinocitosis. Recordemos que la penetración de un fármaco ocurre por varios de estos mecanismos. ¿A qué llamamos farmacodinamia? La farmacodinamia, en cambio, es el estudio del fármaco en la fisiología humana. En otras palabras, la acción del fármaco sobre el cuerpo. Y aquí en farmacodinamia, cuando tengamos un concepto de farmacodinamia, siempre recordemos a los receptores. El receptor, ¿no es cierto?, puede ser de diferentes tipos.
hay receptores fisiológicos que son proteínas que normalmente sirven como receptores para ligandos reguladores de entógenos. También pueden ser proteínas reguladoras. Otros receptores pueden ser proteínas que intervienen en procesos de transporte. También algunos ácidos nucleicos pueden actuar como receptores y también algunas enzimas de las vías metabólicas pueden actuar como receptores, cuando ya veremos la utilización de antibióticos o el mecanismo de acción de los antibióticos. Por tanto, una persona no siempre responde de la misma manera a la misma concentración de un fármaco. La respuesta de un individuo puede depender de la edad, del embarazo, de la enfermedad o inclusive de la administración previa del mismo fármaco. Los receptores, entonces, siempre serán dinámicos y su concentración y su función puede estar regulado por factores endógenos y exógenos. Cuando nosotros hablamos de mecanismo de interacción de las drogas, nos referimos a los procesos que se llevan a cabo en las células por acción de un fármaco. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos conceptos que también son básicos. Cuando decimos sinergismo, es el aumento de acción de una droga por el empleo de otra. Por ejemplo, nosotros utilizamos una penicilina y queremos aumentar la acción de la penicilina, pues podemos aumentarle un clavulánico. Penicilina más clavulánico. Hacemos un sinergismo. ¿Qué es una potenciación? Cuando dos drogas son administradas de manera simultánea y la respuesta obtenida es mayor que la que nosotros tenemos en forma individual. Por ejemplo, cuando ustedes vayan ya a sexto semestre y empiecen a estudiar lo que es shock séptico, es decir, lo que es aborto séptico, ¿sí? Ustedes utilizan dos drogas simultáneas para tener una respuesta mayor. Se me ocurre, clindagenta, la clinda para cubrir gram positivos y anaerobios y la genta para cubrir gram negativos. Usted está potenciando dos drogas. ¿Qué es el antagonismo? El antagonismo es una disminución o anulación de la función de una función por acción de una droga, que puede este antagonismo ser competitivo si se une al mismo receptor o no competitivo si se une a un diferente receptor. Por ejemplo, sí, generalmente los anestesiólogos utilizan morfina para calmar el dolor o analgesia del dolor en el postquirúrgico. Sí, pero a veces el paciente puede hacer una reacción indeseable a la morfina. Entonces tienen que dar un medicamento que compita con sus receptores y administra una naloxona. ¿Qué es un antídoto? Es una sustancia capaz de impedir o inhibir la acción de una sustancia tóxica, química o farmacológica. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una intoxicación por atropina, pueden dar un antídoto que compita contra la atropina. Características de los fármacos. Aquí también nosotros tenemos que recordar entre las características de los fármacos que los fármacos son selectivos, es decir, la selectividad. La selectividad se refiere a la capacidad de un fármaco de solo unirse con receptores específicos. Es decir, que el fármaco puede hacer un efecto en un lugar específico sin afectar a otros que quizá no requieran esa medicación. Recuerden siempre que mientras más reducido sea el espectro de receptores de un fármaco, mayor selectividad y, por tanto, más específico será el efecto de un fármaco. Entonces, si nosotros recordamos que los fármacos son selectivos, también tenemos que recordar la palabra afinidad. La afinidad, entonces, es la medida de la probabilidad que tiene una molécula de un fármaco, de una droga, que interactúe con su receptor específico para formar un complejo fármaco-receptor. Es decir, la afinidad es la atracción entre el fármaco y su receptor. ¿Qué es la potencia? La potencia es la cantidad relativa de una droga que se necesita para producir un efecto terapéutico deseado. Es decir, yo necesito 1 gramo de penicilina para lograr, sí, un efecto terapéutico de tratar una infección de vías urinarias. ¿Qué es la eficacia? La eficacia, en cambio, es la capacidad que tiene un fármaco para producir un efecto terapéutico deseado. Es decir, la ampicilina yo lo utilizo eficaz contra gram negativos. La clinda es eficaz contra gram positivos. Los aminoglucósidos, la genta, es eficaz contra gram negativos. Actividad intrínseca. La actividad intrínseca es la medida efectiva del complejo fármaco-receptor para producir una respuesta. Es decir, aquella sensibilidad que tiene el fármaco por una determinada bacteria. La intolerancia o hipersensibilidad
es la respuesta muy exagerada del individuo a una dosis ordinaria de un medicamento. Por ejemplo, nosotros damos ampicilina de 1 gramo y resulta que el paciente fue alérgico a la penicilina, intolerante a ese antibiótico. Es una respuesta exagerada a una dosis ordinaria. ¿Qué es la taquifilaxia, en cambio? Es una respuesta cada vez menos intensa hasta llegar a no producir ninguna acción. Por ejemplo, yo tengo una paciente con un embarazo, una infección de vías urinarias, empiezo con 1 gramo de ampicilina y veo que después de 2 o 3 dosis no se mejora esa paciente y no me está dando ninguna respuesta esa ampicilina, está haciendo una taquifilaxia. Por tanto, debo rotar el antibiótico de acuerdo a un cultivo para tener una mejor potencia y una mejor eficacia. Al principio se les resultará un poco difícil o confuso estos términos, pero conforme ustedes lo vayan entendiendo y vayan manejando antibióticos, se les hará mucho más fácil. Efecto farmacológico. Sí, el efecto farmacológico son los efectos visibles de la acción farmacológica. Este efecto farmacológico puede ser primario, sí, cuando nosotros tenemos la respuesta esperada, es decir, tenemos fiebre, administramos acetaminofén o paracetamol, bajamos la temperatura. Efecto primario, bajamos la temperatura. ¿Qué es un placebo? Un placebo simplemente son efectos que no tienen relación con el fármaco. Esto los utilizamos más para cuadros o para procesos de investigación. Recuerden, cuando estábamos en plena pandemia de COVID y estaban experimentando con las vacunas, a unas personas les administraban vacuna y a otras un placebo que no tenía ninguna relación con el fármaco, con la vacuna en este caso. ¿Qué es un efecto colateral? Los efectos colaterales son efectos generados por las manifestaciones deseadas del medicamento, o no, perdón, aquí está, por las manifestaciones no deseadas del medicamento. Es decir, usted, por ejemplo, empieza a tratar una IBU más de embarazo con fosfomicina. Usted tiene que advertirle a esa paciente que como efecto colateral va a tener trastornos gastrointestinales. Señora, le estoy administrando fosfomicina, usted puede ser que se le afloje un poco el estómago, es decir, que tenga un poco de diarrea, es decir, trastorno gastrointestinal, como un efecto colateral de la fosfomicina. Doc, ¿puede repetir, por favor? ¿Cuál? El efecto colateral. Ajá, es que no lo escuché desde fosfomicina. Ya. Bueno, más lo que les estoy poniendo son ejemplos para que usted tenga, ¿no es cierto?, sí, la idea de lo que usted está hablando. El efecto colateral son efectos, sí, generados por las manifestaciones no deseadas del medicamento. Por ejemplo, cambiemos de efecto colateral. Se me ocurre, por ejemplo, usted le va a administrar, ¿no es cierto?, digamos, le está dando un anticonceptivo oral a una paciente. ¿Qué tiene de efecto colateral el anticonceptivo oral? Señora o señorita, cuando usted tome este anticonceptivo, tendrá como efecto colateral dolor de cabeza, sensibilidad del busto, sangrados o manchados irregulares. Son efectos colaterales. Sí, una manifestación no deseada de un fármaco. Como decíamos nosotros, si estoy tratando una IBU más de embarazo con fosfomicina, uno de los efectos colaterales de la fosfomicina será trastornos gastrointestinales. El efecto tóxico es el efecto producido por un exceso de dosis recomendada del fármaco. Ojo, usted siempre tiene que saber qué antibiótico, qué dosis le empieza, dosis de ataque o dosis de mantenimiento. Usted no puede empezar, por ejemplo, con una aminoglucósido, es decir, con una gentamicina, para tratar una infección de vías urinarias por gram negativos, con una dosis de 320 miligramos intramuscular de gentamicina, porque usted le está haciendo un efecto tóxico. Usted debe saber que los aminoglucósidos tienen como efectos tóxicos nefro y ototoxicidad, es decir, usted va a producir daño a nivel del riñón o a nivel del oído. Efecto letal son las manifestaciones producidas por el medicamento que pueden llevar a la muerte de un paciente. Sí, cuidado, sí, cuando usted administre un fármaco, tiene que investigar bien el fármaco y el paciente, porque usted con una sola dosis, por ejemplo, si ese paciente fue alérgico a la penicilina, usted no le hizo una buena anamnesis o el paciente no le contó y usted vuelve a administrar penicilina a ese paciente, usted le puede matar. Es un efecto letal. Principios farmacodinámicos. La mayoría de los fármacos, como ya lo hemos dicho varias veces, debe unirse con un receptor para tener su efecto.
Así, los fármacos agonistas se unen con un receptor y lo activan de alguna manera, lo cual induce un efecto en forma directa o indirecta. Los fármacos antagonistas compiten, en cambio, con otras moléculas e impiden su unión al dicho receptor. Algunos antagonistas establecen uniones muy fuertes con el receptor que pueden ser irreversibles o casi irreversibles, por lo que no pueden desplazarse con el aumento de la concentración del agonista. Se dice que aquellos fármacos que se unen con la misma molécula receptora, pero no impiden la unión del agonista, actúan en forma alostérica y que pueden intensificar o a su vez inhibir la acción de una molécula agonista. La duración de la acción farmacológica. La terminación de acción de un fármaco es el resultado de uno o de varios procesos. En algunos casos, el efecto del fármaco dura mientras éste ocupa el receptor y la disociación del fármaco y el receptor termina en forma automática el efecto. Pero en algunos casos también la acción del fármaco puede persistir incluso después de que el fármaco se separa de su receptor. Estos son conceptos que usted tiene que saberlo siempre porque va a ser el mismo lenguaje que usted utilice para cualquier enfermedad. Sí, procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Son conceptos que usted tiene que llevárselos para toda su vida. Vacunas, como ya lo comentó su compañero y lo hizo muy bien en la exposición. La vacuna es una protección contra las enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Y nos indica que debemos resistir y sobreponernos a una infección. Pero, ¿qué es la inmunidad? Como yo decía, es la protección de un individuo contra enfermedades infecciosas y la capacidad que tiene el organismo para resistir y sobreponerse a una infección. La inmunidad puede ser activa o puede ser pasiva. La inmunidad innata, recuerda, es la primera línea de defensa, esto ya lo sabemos, representada por la piel, mucosas, secreciones y aquellas que se encargan de destruir los agentes infecciosos como los macrófagos, neutrófilos y células asesinas. La inmunidad específica o adaptativa está en cambio formada por los linfocitos B y sus productos, los anticuerpos y los linfocitos B. Ambos mecanismos trabajan en forma coordinada e integrada. La inmunidad puede darse o puede adquirirse en forma activa o forma pasiva, como lo dijo su compañero, y esta a su vez, cada una de estas puede ser natural o puede ser adquirida. La inmunidad activa es la protección producida por el propio sistema inmunológico de las personas y generalmente es permanente. Me dio sarampión, no me vuelve a dar nunca más, tengo una inmunidad activa. La natural se adquiere entonces al padecer, en otras palabras, la enfermedad. La inmunidad activa adquirida es la protección producida por la administración de los famosos inmunobiológicos. ¿Sí? La clasificación de las vacunas, ya lo dijo también su compañero, virus vivos atenuados, inactivas o muertas, ¿sí? Y aquí tenemos los diferentes tipos de vacunas que nosotros utilizamos. ¿Qué es lo que me interesa? Y miren, yo aquí puse vacunas en edad fértil, le puse de 40 a 64 años, porque es el esquema que normalmente se maneja. Sí, pero estas vacunas nosotros tenemos que saberlas manejar mucho. Sí, más que todo no manejarlas, recordarlas, sí, porque ustedes van a empezar a trabajar en vacunas de acuerdo a las pacientes. Y aquí tengo, por ejemplo, la edad fértil de la paciente entre 19 y 39 años. Sí, estas son las vacunas. Ojo, no estoy hablando de paciente embarazada, ¿eh? Ustedes tienen que preparar el esquema de vacunación para la paciente embarazada de acuerdo al Ministerio de Salud Pública. Hablar un poco del COVID. Tanto daño que nos ha hecho esta enfermedad que incluso no nos permite ni conocernos, ¿no es cierto? El COVID, ya sabemos, pues es una cepa mutante del coronavirus SARS-CoV-2, declarada pandemia desde el 2020. El contagio, lo sabemos, de persona a persona, a través de secreciones, si respiratorias por contactos cercanos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Recordemos la estructura viral, son virus envueltos, pleomórficos, esféricos, que presentan ARN con genoma. Este ARN es de cadena simple, no segmentada y polaridad positiva. Transmisión vertical. La transmisión madre e hijo es posible, es factible. Sin embargo, es muy rara. Hasta ahora no se ha demostrado así a ciencia cierta si es que hay una transmisión hacia el feto. Y definitivamente no la hay. La transmisión se produce fundamentalmente tras el nacimiento por el contacto del bebé con secreciones respiratorias de la madre, es decir, el momento de la lactancia. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que el momento en que se produce una transmisión a la paciente embarazada,
¿sí? Esta paciente embarazada con COVID sintomático tiene 3 veces más riesgo de entrar a una unidad de cuidados intensivos. Es más, he tenido la oportunidad de intervenir a pacientes con COVID y embarazo y ha sido terrible, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros generalmente al inicio de la pandemia decíamos, ¿COVID da a quién? Da más a los hombres que a las mujeres. Da más después de los 60 años que en paciente joven. Ahora ya todos esos conceptos han cambiado un poco. La embarazada está entre los 19 y los 42, 43 años, por tanto es joven. Segundo, es mujer, entonces tiene menos probabilidad. Sin embargo, cuando la paciente embarazada adquiere un COVID sintomático, sí, generalmente termina en cuidados intensivos. Ya sabemos entonces que las vacunas contra el COVID, sí, aquí es importante recordar que el COVAX, ¿no es cierto? El COVAX fue aquella institución que se creó justamente para que se empiecen a desarrollar pruebas de tratamientos y vacunas. Hoy sabemos que hay 11 vacunas en fase 3, ¿sí? Que las vacunas, ¿sí? Nosotros nos protegen las vacunas de futuras infecciones y que evitan la gravedad de las vacunas. Algo que es importante también. Recuerde que usted a una paciente embarazada, usted puede vacunarle con COVID. Sí, con las vacunas de COVID, con las diferentes vacunas, a pesar de que algunas tengan virus, ¿no es cierto? Virus vivos atenuados. Sin embargo, no se ha demostrado hasta ahora que una vacuna pueda producir teratogenicidad en el embrión, en el producto, menos de 12 semanas. Sin embargo, si usted va a un centro de salud y la paciente le dice, tengo 9, 10 semanas, no le vacunan. ¿Por qué? Porque en algún momento se pensó que las vacunas de COVID incrementaban el porcentaje de abortos. Hoy se sabe que no es así. Sin embargo, para tranquilidad de la paciente, nosotros vacunaremos después del primer trimestre de la gestación, cuando nosotros sepamos que a través de un eco cromosómico ese bebé no tiene ningún problema. Entonces, para tranquilidad de la paciente, más que para nosotros, vacunaremos, sí, a toda paciente embarazada después del primer trimestre de la gestación. Bien, nosotros empezaremos entonces después con lo que es en la segunda clase, con lo que es antibióticos. Yo necesito que para la próxima semana se les va a enviar, ¿no es cierto?, a ustedes, ¿sí?,